Bueno, hoy, señores, 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer. Y esto es importante porque hay que revisar algunas cifras que realmente siguen llamando la atención en un país como el Perú. Y es verdad, la violencia contra la mujer, el feminicidio, está muy presente, lamentablemente, en gran parte de América Latina. Pero en Perú hay cifras que siguen siendo preocupantes. Al 31 de octubre, esta es data de la Defensoría del Pueblo, al 31 de octubre, 114 mujeres han perdido la vida por feminicidio, es decir, por su condición de mujer. En el 2019, la cifra fue tremenda. 169 mujeres perdieron la vida debido a los feminicidios. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para que esta realidad cambie? ¿Qué estamos haciendo para que los actores involucrados en la defensa justamente de las mujeres funcionen de una manera mucho más activa, para que funcionen mejor? ¿Qué estamos haciendo para que el sistema de justicia, en toda su cadena, empezando en la policía, la fiscalía, el poder judicial, realmente funcionen y poder prevenir justamente estos hechos? Estamos ya conectados con la congresista Arlet Contreras, congresista no agrupada, a quien le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos esta noche, congresista. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la entrevista. Usted lanzó en sus redes sociales un tuit cuestionando que, bueno, ya estamos acabando prácticamente el año y no se ha realizado un segundo pleno mujer donde se buscaba justamente abordar esta situación. Así es, con mucha dificultad logramos agendar un primer pleno mujer. Lamentablemente no se terminaron de ver todos los puntos de la agenda. Tuvimos muy poco tiempo para ver proyectos que resultan sumamente importantes para la protección de los derechos de las mujeres. Y hay muchos proyectos que todavía están en cola. Y la verdad tenemos bastante tiempo solicitando este pleno mujer desde que se encontraba en la presidencia Manuel Merino, con el después presidente que asumió también el Congreso, Luis Valdés, y ahora con la presidenta del Congreso de la República, la señora Mirta Vázquez. Y la verdad me siento bastante apenada de que hoy el Congreso de la República no haya convocado a un pleno mujer, aun cuando sabemos que los índices de violencia se vienen incrementando. Aún en una situación de pandemia, los casos de violencia no han parado, sino más bien se han agudizado porque muchas de las víctimas han estado en confinamiento con sus agresores. Tenemos en realidad ya más de 120 casos de feminicidio. Hoy día hemos tomado conocimiento de nuevos casos, inclusive en Ayacucho, de un hombre que había estado detenido y después salió y terminó asesinando a la víctima. Y así tenemos otros casos más. Hoy me puse en comunicación también con la mujer que fue víctima de violencia estando embarazada, una mujer de 17 años. La escuché un poco más tranquila, pero definitivamente existe todavía esa impunidad en nuestro país y el tipo está completamente, está prófugo y además continúa impune. Entonces, ¿por qué sí, no? El Poder Judicial... Antes de pasar justamente al tema de responsabilidades, y me interesa mucho realmente analizarlo, me gustaría entender por qué en estos meses no se ha podido agendar un segundo pleno mujer, porque como usted bien señala, existen varios proyectos, varios dictámenes pendientes que buscan atacar esta problemática. ¿Por qué hasta el día de hoy no pasa eso? Porque entiendo que el día de hoy hay un pleno en este momento donde se están abordando también algunos temas. Sí, se está viendo el tema de presupuesto porque en realidad estamos contra el tiempo, pero se pudo haber tomado precauciones. Yo creo que nosotros tenemos que ser un Congreso responsable. El primer pleno nos ha dejado muchas tareas pendientes. La violencia en contra de la mujer tiene que ser una prioridad también en el legislativo y en realidad en todos los poderes del Estado. A mí me apena muchísimo porque desde mi despacho hemos estado haciendo el seguimiento, haciendo el pedido para que la Comisión de la Mujer también asuma esta responsabilidad de convocar a este pleno, de exigir este pleno, así como también tuve la oportunidad de conversar el día de ayer con la presidenta del Congreso de la República. Entonces, aquí necesitamos que los voceros, el Consejo Directivo del Congreso, también considere que la lucha en contra de la violencia es una prioridad.
tenemos que unir esfuerzos, no solo basta solidarizarnos, indignarnos, sino tenemos que pasar a la acción. Hay un montón de proyectos que están en espera. Yo impulso una agenda mujer, he presentado más de 19 proyectos legislativos y la mayoría son en defensa de los derechos de las mujeres y resultan proyectos sumamente importantes y nosotros somos un Congreso en un periodo corto. Eso es importante e interesante, ¿no? ¿Qué proyectos, qué dictámenes ya están listos para su debate en el Pleno, para que sean discutidos? ¿Qué buscan la mayoría de estos proyectos? ¿Qué se quiere modificar? ¿Qué se quiere cambiar, congresista? Los proyectos que han quedado pendientes desde la convocatoria del primer Pleno Mujer, por ejemplo, es el dictamen para sancionar la violencia y el acoso político en contra de las mujeres. Nosotros hemos estado promoviendo la participación política de mujeres, pero de nada sirve si no le brindamos espacios seguros. Entonces, ya tenemos un dictamen del proyecto legislativo respecto al tema, que es el 5276-2020. Entonces, este proyecto ya tiene dictamen y ya puede pasar al Pleno. Sin embargo, nunca se ha agendado un proyecto de ley de la Comisión de la Mujer en los plenos que solemos hacer. El único momento en el que se han abordado se han abordado proyectos a favor de las mujeres ha sido en el Pleno Mujer, pero en otros momentos no. Entonces, ese proyecto está pendiente, así como está pendiente también sancionar la apología a la violencia en contra de las mujeres. Ya tiene dictamen el proyecto de ley 5819, el proyecto 5159 que propone la cadena perpetua para feminicidas, el 5151 también que propone procesos inmediatos en casos de violencia fragante. Que queda claro que hay una serie de proyectos que justamente intentan atacar ese tema y nos están poniendo a debate. Pero, congresista Contreras, quiero presentar en este momento a la congresista Leslie Lazo de Acción Popular. Congresista Lazo, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Y justamente estábamos discutiendo sobre que no se ha vuelto a agendar un segundo Pleno Mujer. Hay una desidia, no hablando de alguna bancada en particular, sino del Congreso de la República en términos generales. Hay una desidia para abordar estos temas, para abordar leyes que justamente protejan a las mujeres, entendiendo, según lo que nos comenta la congresista Contreras, que en lo que va del año ya hay más de 120 feminicidios. Hola Omar, antes que nada muy buenas noches, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y así también a la congresista Arlet Contreras. Bueno, en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer es un momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar además la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en esta historia, sobre todo en nuestro país, para combatir los abusos. Y bueno, y sin duda, como acaba de decir la congresista Ariel Contreras, solamente hemos tenido un Pleno Mujer. Entiéndase, existen muchos temas relevantes, temas importantes en agenda, que sin duda en la pandemia han cambiado además la agenda, no solamente del legislativo, sino también del ejecutivo. Esperamos que teniendo una miembro presidenta, más que nada del Congreso de la República, tenga a bien de una u otra manera priorizar estos temas en contra de la eliminación de los abusos contra la mujer, ¿no? Porque claro, vamos, congresista Lazo, no está, uno entiende la pandemia, la crisis económica y bueno, la crisis política, que es lo que sucedió hace algunas semanas, pero el problema de violencia contra la mujer es un problema muy profundo y muy enraigado, lamentablemente, en nuestra sociedad. Sí merecería tener el espacio necesario para ser abordado y discutido, que más que en el Pleno del Congreso. Desde su Partido de Acción Popular, ¿qué se ha hecho? ¿Hay la intención? Porque la congresista Contreras cuestionaba, por ejemplo, que cuando Manuel Merino era presidente del Parlamento, esto no se movía a la velocidad que se quería. Bueno, la congresista Arlet Contreras, junto con muchas mujeres parlamentarias, logró que se agende un Pleno Mujer. Desde mi posición, le cuento como presidenta de la Comisión de Justicia, hemos logrado importantes avances, como por ejemplo, hemos aprobado en el seno de esta comisión la ley contra la trata de personas, la explotación y el tráfico ilícito de migrantes. Asimismo, la ley que faculta al Poder Judicial la implementación de los juzgados exclusivos para la protección y sanción de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. También estamos trabajando la virtualización de los procesos de alimentos tan importantes, ¿no?
Entonces, esperamos, de verdad, y me uno al pedido que hace la congresista Contreras, de priorizar los temas de agenda mujer. Quería ver un caso, y me gustaría su opinión, congresista Contreras, sobre estas denuncias que hubo durante el momento de represión de la policía a los manifestantes en contra del señor Manuel Merino. Y una denuncia muy seria que recogió la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de tocamientos indebidos a una detenida. Incluso el domingo, en el dominical Cuarto Poder, hemos escuchado testimonios aberrantes, realmente aberrantes, de una joven, una chica, a la que la obligan a desnudarse, a hacer ranas, la meten en un calabozo con orine. No sé si desde el Congreso de la República han estado prestando atención, congresista Contreras, a estos casos. Sí, antes quisiera mencionar que efectivamente logramos un primer pleno mujer, pero en realidad la solicitud que se ha visto frustrada ha sido la de convocar este segundo pleno mujer, que resulta sumamente importante y necesario también. Respecto a esta situación en particular, que además nos ha preocupado, nos ha conmovido mucho por la situación de violencia que se ha generado y por las consecuencias también que ha generado. Y sí, desde mi despacho hemos estado haciendo especial seguimiento a los casos y a las mujeres que han denunciado este tipo de abusos, ¿no? Al momento de ser detenidas, además de manera arbitraria, ejerciendo un derecho legítimo que es el de la protesta, ¿no? O sea, nos guste o no, creo que todos los peruanos tenemos la obligación de respetar el derecho a la protesta de las personas. Yo soy una activista en defensa de las mujeres, he tenido años luchando en las calles. Y la verdad es sumamente importante garantizar también la protección de los derechos de estas personas. He conversado con la abogada, por ejemplo, de la hermana mayor de la menor que estuvo detenida y que denunció. Lo mismo conversamos y me dijo que ella se encontraba muy afectada, gravemente afectada, que en realidad no se la quería exponer porque no se la quiere revictimizar, pero sí definitivamente hay una necesidad también de abordar este tipo de situaciones para que no se cometan abusos de esa naturaleza en contra de la integridad o la indemnidad sexual de las personas. Entonces, tenemos que seguir trabajando y tenemos que poner en agenda y discutir estos temas también en un pleno del Congreso, en un pleno además que resulta sumamente soberano. Hay un montón de proyectos de ley que están estancados en el Congreso de la República y eso a mí me pena particularmente porque tenemos poco tiempo, pero yo confío en la buena voluntad y en el trabajo también, por ejemplo, de mi colega congresista Leslie, que es presidenta de la Comisión de Justicia, con quien hemos venido impulsando, por ejemplo, la eliminación del matrimonio infantil y que está ya más de un mes en la comisión sin poder aprobarse porque algunos miembros de la comisión no permiten ese avance. Y la verdad eso resulta sumamente indignante porque tenemos menores de edad de 14, 15 años que pueden asumir un matrimonio, un compromiso o algo, aun cuando esto afecta su derecho a continuar con sus proyectos de vida, genera embarazos muchas veces a temprana edad que ponen en riesgo sus propias vidas, oculta situaciones de abuso, de violencia sexual, porque en la mayoría de los casos tienen o guardan esa relación o ese matrimonio con personas que les duplican o triplican la edad. Me llama mucho la atención, ¿qué bancadas no permiten que esto avance? La congresista Marta Chávez, que aquel entonces estaba en la bancada de Fuerza Popular, ahora entiendo que está como congresista no agrupada también, la verdad hacía una serie de observaciones respecto al proyecto y nos hemos demorado demasiado, en realidad más de un mes, y el proyecto no puede salir adelante a estas alturas. Durante todo este tiempo. Bueno, sí, y resulta importante defender a los adolescentes, a nuestros niños, a nuestras niñas. Es bastante grave, pero quería preguntarle, congresista Lazo, sobre el mismo tema que conversaba con la congresista Contreras, estos casos que hemos evidenciado en estas semanas de represión. Desde la Comisión de Justicia, ¿se va a citar a los responsables, a los, digamos, generales que estuvieron a cargo de estos operativos? Porque los testimonios evidenciarían claras violaciones a los derechos humanos. Sí, claro que sí. Desde la comisión, en principio, hemos convocado 3 veces al ministro del Interior. El primero, que como ya sabemos y de acuerdo a la coyuntura, renunció.
y 2 veces a este nuevo ministro. Ya 2 veces ha sido convocado y no ha asistido, justamente el día de hoy, ¿no? Asimismo, hemos convocado también al defensor del pueblo, que hoy en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se ha pronunciado también respecto a él, pero que indica que finalmente es la Fiscalía, el Ministerio Público, quien está haciendo las investigaciones, porque no solamente recordemos que se han violentado derechos de mujeres, personas que habían salido a protestar, sino también de miembros de la policía, mujeres policías que han sido heridos, que han sido acosadas. Entonces, en aras de saber la verdad, por la transparencia, por la tranquilidad de todo el país, de toda la ciudadanía, no solamente por los derechos fundamentales de aquellas personas que libremente salieron a protestar, sino también por una institución tan importante como es la Policía Nacional, hemos presentado una moción a fin de que el Pleno del Congreso... Sí. ¿Qué explicación dan, digamos, el señor Gastón Rodríguez, que era el ministro del Interior, cuando sucedió esta represión ante las manifestaciones? Él no se ha presentado, ¿Por qué no va? ¿Qué dice? Lo hemos convocado 2 veces a la Comisión de Justicia para el día lunes como una sección extraordinaria y hoy como una sesión ordinaria. Y las 2 veces nos indica que por cuestión de agenda no puede asistir. ¿Se le puede citar por grado o fuerza en algún momento o no? Vamos a insistir. Va a ser la 3ª vez que vamos a insistir en convocarlo a una sesión de la Comisión de Justicia, porque todos queremos saber la verdad. Ahora, queremos saber de la cabeza de esta institución, mejor dicho, como ministro del Interior, pues tiene que dar la cara y que el pueblo y que el Perú sepa la verdad de todos estos hechos acontecidos del 10 al 16 de noviembre. Cuando ocurrieron los hechos, cuando asume Manuel Merino la presidencia, empezaron las protestas y empezó también la represión. Y en ese momento el general encargado era el general Jorge Lam. En ese momento, después de la represión, el congresista Alberto de Belaúnde del Partido Morado y la congresista Rocío Silva Santiesteban del Frente Amplio solicitan ante su comisión la presencia del general Jorge Lam para que explique qué había pasado. Sin embargo, los votos fueron en contra, bueno, y su voto de usted fue en abstención. ¿Por qué se abstuvo en ese momento, congresista Lazo? Bueno, porque de acuerdo a todo lo mencionado por los miembros titulares de la comisión, ellos preferían traer a la cabeza, es decir, al ministro del Interior, que al día siguiente me parece que iba a juramentar. Pero no había ministro del Interior en ese momento que sucedió la represión. El responsable en ese momento político, de alguna manera, era el general Jorge Lam. Bueno, finalmente de manera democrática ganó el hecho de negar invitar al jefe de la policía y convocar al ministro del Interior. ¿O era una forma de proteger al señor Manuel Merino, que es miembro de su partido y de su bancada? De ninguna manera, porque como te he dicho, yo he sido la primera en solicitar que el Pleno del Congreso, he presentado ante el Pleno del Congreso una moción para que se realice una comisión investigadora. A fin de que se aclaren todos estos hechos, sin colores políticos, sin amiguismos, ni nada por el estilo. Lo que queremos es transparentar por el bien del país. Entonces, en esta, para que quede claro para el público, ¿no? El congresista Manuel Merino, el señor Antero Flores Arauz, el exministro Gastón Rodríguez, los generales a cargo de esta represión que hubo, ¿irían a una comisión investigadora o pasarían por la Comisión de Justicia? Irían a una comisión investigadora. Como yo he sido la que ha presentado esta moción, yo no voy a ser parte de esta comisión. Perfecto. Congresista Contreras, también me gustaría saber su opinión ya sobre los responsables políticos de lo que ocurrió lamentablemente en esas semanas fatídicas en las que murieron 2 jóvenes de 22 y 24 años y donde más de 200 personas resultaron heridas. Sí, resulta sumamente importante esclarecer los hechos y para ello también tengo conocimiento como parte y miembro de la Comisión de Mujer y Familia. También citamos al actual ministro del Interior, por ejemplo, pero tampoco pudo asistir por una dificultad de agenda. Yo creo que resulta sumamente importante poder esclarecer el tema de los hechos para poder determinar específicamente responsabilidades. Desde un primer momento me he sentido bastante preocupada de que esta situación pueda generar violencia
y a modo de prevención inclusive tuve la posibilidad de conversar con aquel entonces el comisario de la comisaría, Alfonso Ugarte, para ver temas específicos como la detención, que fue lo primero que pasó de la menor de edad, 14 años, y junto con la Defensoría del Pueblo y con personas que también sumaron, colegas, congresistas y más, logramos, haciendo esa presión conjunta, de que finalmente pues pudieran liberar a esta menor, ¿no? Pero además de eso, yo conversaba con el comisario en específico y le decía y le mencionaba si existían protocolos exactamente para evitar que se desaten situaciones de violencia. Y aún así hemos visto que no se ha podido evitar exactamente las consecuencias y situaciones violentas, y tenemos pues como resultado la muerte de 2 personas, de 2 jóvenes, que además resulta una situación sumamente dolorosa para todos los peruanos y todas las peruanas, porque el hecho de ejercer tu derecho a protestar no puede quitarte la vida, no puede arruinarte la vida, ¿no? Entonces sí se tiene que determinar responsabilidad, definitivamente se tiene que hacer, se tiene que lograr, y yo creo que el Congreso de la República tiene una tarea pendiente que además se tiene que priorizar. Ahora, congresista Lazo, ha habido una reunión, entiendo, de bancada, ¿no? La bancada de Acción Popular se ha reunido y donde se ha ratificado a los voceros, como Otto Guibovich, el congresista Ricardo Burga. ¿Esto qué mensaje da a la población? ¿Que Acción Popular se reafirma en las decisiones que tomó en cuanto a vacar al expresidente Martín Vizcarra? Y como dijo hace algunos días el congresista Burga, que si había que votar, él votaría exactamente igual, pese a las consecuencias que generó justamente esa vacancia. ¿Ese es el mensaje? Omar, aquí me gustaría aclarar algo. Y te lo digo yo como miembro de ese partido político, a mí nunca nadie me llamó para votar en un sentido o en otro. Yo en mi bancada tuve una posición siempre de una abstención, porque desde mi punto de vista teníamos un conflicto de interés para votar a favor de esta vacancia, porque quien iba a asumir la presidencia finalmente era un miembro de nuestro partido. Y tampoco votaba en contra, porque tampoco queríamos blindar a una persona que tenía muchos indicios de corrupción. La reunión que hemos tenido el día de ayer es como tantas otras, la tenemos de manera periódica, no reafirma lo de la vacancia, simplemente, como todas las bancadas, tienen reuniones periódicas para tomar algunos acuerdos, y entre uno de esos acuerdos ha sido que tenemos que mantener a nuestros voceros hasta que concluya la legislatura, que es de acá el día 18 de diciembre, tal cual lo habíamos acordado en nuestra primera reunión de bancada. Pero en esta reunión de bancada, vamos, el tema estaba presente. Acción Popular, guste o no, luego de lo que ha pasado, digamos, no tiene respaldo de la población. Incluso hemos visto a militantes de Acción Popular yendo al partido a protestar por la situación. Es decir, han hecho algún tipo de reflexión de todo lo sucedido en estas semanas, porque como partido, ya no solo como bancada, como partido, sí, terminan sumamente golpeados. Bueno, sin duda, esa reflexión también es importante mencionarla. Han sido 105 votos que favorecieron a la vacancia del presidente Martín Vizcarra, que no solamente fue la bancada de Acción Popular solamente tuvo 18 de los 105, somos 9 bancadas que representamos en el Congreso de la República, y de esas 7 que votaron a favor de la vacancia, Acción Popular es una de ellas. Por lo tanto, la responsabilidad creo que no solamente debe recaer en Acción Popular, si algo de responsabilidad, como tú lo acabas de indicar, tenemos. Nosotros en Acción Popular, lamentablemente, no tenemos una cabeza. Nuestro presidente, que es el señor Mesías Guevara, ya no es actualmente el presidente. Entonces, tenemos un poco de desorden en nuestra casa, por así decirlo, y eso es lo que ha traído repercusión al exterior. Eso es la verdad, y por el bien del partido esperemos que en los próximos meses
sea nombrado un nuevo presidente del partido, ¿no? Y que ponga orden, además, en nuestra casa. Congresista Contreras, usted entiendo, y corréjame si me estoy equivocando, pero entiendo que usted también se abstuvo en cuanto a la votación para vacar al expresidente Martín Vizcarra. Sin embargo, como bien dice la congresista Lazo, no podemos solo responsabilizar a Acción Popular. Ha habido, la gran mayoría de bancadas han votado en ese sentido, y lo que vemos según las encuestas es que la popularidad del Congreso de la República pues ha caído a un dígito, a 9%. Esto afecta de todas maneras porque no podemos también, es peligroso que un Congreso no tenga legitimidad. Sí, definitivamente es algo que preocupa porque de todas maneras el Congreso de la República se ha visto gravemente afectado a nivel institucional por esto de la vacancia presidencial. Fuimos 4 los congresistas que nos abstuvimos en la votación al respecto porque en realidad era una situación sumamente complicada. ¿Por qué se abstuvo? Porque de un lado teníamos a un presidente con serios cuestionamientos por presuntos actos de corrupción que cada vez veíamos que se hacía mucho más evidente, ¿no? Y por otro lado nos preocupaba la situación de pandemia, la crisis sanitaria que todavía no hemos superado en el país. Pero definitivamente en un país que se ha visto gravemente golpeado a lo largo de estos últimos años por la corrupción, y con el esfuerzo que se hace para luchar en contra de la corrupción, tampoco consideraba ético poder, y sin argumentos, siquiera poder defender, ¿no?, a un presidente de la República con serios cuestionamientos. Entonces, era una situación bastante complicada, bastante compleja. Yo creo que el Congreso de la República y los congresistas han votado en realidad también como que teniendo en consideración la lucha en contra de la corrupción, que se puede entender, pero definitivamente ya las consecuencias o todo lo que vino después es algo que de repente no lo supimos ver y no se pudo evitar. Y la verdad yo estaba muy preocupada porque lo que más me ponía un poco tanto en alerta era de que se desatara la violencia. Yo tuve que escribir inclusive una carta, un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para una visita in loco a Perú. No se midieron las consecuencias. Se nos acaba el tiempo. Me gustaría preguntarle a las dos y muy breve sus respuestas sobre ya el voto de confianza, el 3 y 4. Entiendo, el gabinete de la señora Bermúdez, la presidenta del Consejo de Ministros, se va a presentar a solicitar este voto de confianza ante el Pleno del Congreso. Congresista Lazo, ¿han tomado alguna decisión en la bancada de Acción Popular? Bueno, el día de ayer también fue tema en la reunión y nosotros hemos considerado de manera mayoritaria, falta todavía otra reunión de bancada, pero hemos considerado de que se debe dar el voto de confianza al gabinete. Perfecto. Congresista Contreras, usted no pertenece a ninguna bancada, pero ¿le va a otorgar este voto de confianza al nuevo gabinete? Yo me siento bastante contenta de ver mayor participación en este gabinete. Tenemos 8 ministras mujeres. Conozco a la premier Violeta Bermúdez y considero que va a ser un buen trabajo. Quiero confiar en ello y además yo creo que este gobierno de transición también merece la confianza, la oportunidad de tener la confianza del Congreso de la República. No estamos en condiciones de soportar más situaciones de crisis, más situaciones que nos dejen pues en zozobra. Yo creo que es importante que, y más aún con las experiencias que hemos tenido y que resultan sumamente dolorosas, y que nosotros asumamos con mucha responsabilidad, pero también de que hagamos el sacrificio y nos pongamos a trabajar siempre pensando a favor del Perú, de los peruanos, de las peruanas. Perfecto, muchas gracias para ambas. Hemos conversado con la congresista Arlet Contreras y con la congresista de Acción Popular, Leslie Lazo. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos para conversar con Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y precandidato también a la vicepresidencia por este partido, si es que el Poder Judicial se lo permite. Vamos a ir con eso.